buenos días a pesar del frío. Qué lindo estar con ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ambiente y Medio. El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Qué hermoso dúo que tengo. Al unísono. Muchos años, ¿no? Sí, son muchos años. Sí, hay que sacar la cuenta de cuántos programas ya van al aire. Para mí son muchísimos, montonazo. Alguien que sepa sumar y que digamos cuántos programas son, ¿no? Sí. Dale, vamos a sumar. Bueno, pero hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque Tommy tiene algo que está muy cerquita, ¿no? Está muy cerca de acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. A lo mejor a otra persona le queda muy lejos. Pero es un informe acerca de una nueva creación, de una nueva reserva natural en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Está ubicada en la costanera norte, atrás de la ciudad universitaria. Es una reserva que venía en proyecto hace muchos años. Finalmente se inauguró, se hizo el terreno, se preparó y todo. Y bueno, la verdad que está muy bueno, nos pone muy contentos a todos. Sí, siempre la creación de un nuevo espacio verde siempre es muy importante. Y en las ciudades sobre todo, Y en el informe vamos a hablar acerca de el aporte que hacen las reservas naturales en las ciudades y en particular sobre las características de esta reserva. Muy bien. ¿Y usted, señor, qué trae para nosotros? Yo tengo algo novedoso, distinto, porque hice un informe de árboles históricos. Ese es el título del informe. Qué lindo. Árboles que tienen aquí en la ciudad de Buenos Aires muchísimos años y que de alguna manera han sido testigos y protagonistas de todos los cambios que han ido sucediendo a lo largo de nuestra historia nacional. Así que nada, conmemorarlos también porque han estado ahí de pie siempre, presenciando todo. Y bueno. Algo tipo Plaza de Mayo, me imagino. No, sí. Por el estilo. Bueno, no me spoilees. No sé, no te estoy spoileando. Él no quiere spoilear, pero te spoilea lo tuyo. Pónganse de acuerdo, diferentes muchachos. Plazas, te estoy preguntando. Diferentes plazas, diferentes personalidades históricas, caudillos. Y tenemos hoy un informe especial. Esta vez es de un día nacional, el día 29 de agosto es el Día Nacional del Árbol. Siempre decimos que hay muchos días del árbol, pero este es el Nacional del Árbol. En el año 1900, es decir, hace más de un siglo, alguien dijo, bueno, hoy, 29 de agosto, es el Día Nacional del Árbol. Como siempre, tratamos de concientizar a todos la importancia que tienen los árboles. Y voy un avisito para los políticos, para la gente que está en el Estado, que se aplique la ley de bosques y sobre todo el presupuesto para la ley de bosques, porque los bosques y los árboles son importantes para cada uno de nosotros y para las comunidades que viven en y de los árboles. Así que vamos al informe. Por favor. Por favor. Detener y revertir la deforestación para 2030 es el compromiso que firmaron más de 100 líderes mundiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Glasgow durante 2021. En Argentina, la Ley de Bosques de 2007 y el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos apuntan a cumplir con la meta para el 2030. Vivimos en un país con tradición en materia ambiental. Desde el año 1900 celebramos el Día Nacional del Árbol, por iniciativa de quien estaba a cargo del Consejo Federal de Educación, el doctor Estanislao Ceballos, que proponía enseñar a los niños a cuidar y respetar las plantas. Sin embargo, y más allá de la creación de parques nacionales y áreas protegidas, a partir de los años 90 se aceleró la deforestación, principalmente a causa de la expansión de la frontera agropecuaria. Las provincias con más pérdidas de superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Como otras regiones forestales del país, están acechadas por los incendios, el sobrepastoreo y la sobreexplotación de recursos forestales. Pensemos en todas las cosas que nos aportan los árboles cuando están de pie. Refugio, sombra, oxígeno, belleza, alimento, biodiversidad. Son los únicos que pueden regular la temperatura y atenuar los efectos del cambio climático. Plantemos árboles.
Todos los domingos presentamos un segmento de cambio climático para tomar conciencia de los efectos que tiene la crisis climática en el mundo. Uno de esos efectos devastadores son los incendios. Si miramos un mapa de la NASA, vamos a ver que en todo momento, en todas partes del mundo, algún lugar se está incendiando. Hoy, una vez más, hablamos de incendios y de la ley de humedales con Sergio Federovisky. Bueno, una vez más, Sergio Federovisky con nosotros. ¿Cómo va? Yo bien, ¿vos? Bárbaro. Vos bien, ¿no? Por lo menos tenés el pelo un poco más corto. ¿Qué pasó? Fui al peluquero. Estás muy bien, Son esas cosas estás que muy bien, uno hace Sergio. para mantenerse un poco. Estás muy bien. Muchas gracias. Pero el tema de los incendios continúa en este país. Y va a continuar. Si decimos otra cosa vamos a estar mintiendo y trato de hacerlo lo menos posible. La verdad es que va a continuar en la Argentina, va a continuar en el mundo. Y si querés podemos explicar por qué cada una de esas dos aseveraciones tiene sentido. Va a continuar en el mundo porque una de las consecuencias más directas del cambio climático, que es el aumento sistemático de la temperatura promedio año tras año, provoca estrés hídrico y el estrés hídrico favorece la propagación de los incendios. Esto es un denominador común en el mundo. Por eso se acaba de prender fuego, por ejemplo, el parque nacional más antiguo y de mayor valor ecológico de Encinas, en el norte de España. Por eso arde Estados Unidos, por eso Portugal, Grecia, Canadá, Rusia, Francia, etcétera, etcétera. Eso, trasladado a la Argentina, no como excusa, sino como explicación del contexto, hace que uno pueda imaginar que van a seguir los incendios, pero que además hay cuestiones locales que determinan esa continuidad. ¿Cuáles son? Llevamos 4 años de una sequía muy intensa, prácticamente 4 años, en el 2019 ya fue el primer año seco de esta etapa, una bajante del río Paraná que no tiene registro histórico, no tiene antecedente, que es muy probable que además se vaya reproduciendo en el tiempo y pronunciando cada vez más, y sobre eso una acumulación lógica de materia orgánica, es decir, de vegetación seca sobre el suelo, que también favorece que se propague los fuegos. Esta vegetación seca promueve esta situación. ¿Qué es lo que pasa, si se quiere, en el gen argentino? Tenemos la modalidad de la utilización del fuego como sistema de labranza, que no solamente es antigua, sino que está desaconsejada y fundamentalmente está prohibida. Y tenemos además la utilización del fuego como instrumento para el avance de la frontera agropecuaria. Esto es lo que está pasando en el Delta específicamente. Pero corriéndote un poco, vos, Sergio, persona, biólogo, vamos un poco a lo que sucede en el Ministerio. Ustedes hicieron denuncias, no este año, el año pasado. ¿Qué pasa con esas denuncias con respecto a los incendios específicamente en el Delta de Paraná? Primero, yo no quiero caer en el denuncionismo, porque si no pareciera que uno dice, yo denuncié y se terminó la historia. Acá hay que analizarlo desde el punto de vista de cómo funciona un Estado. El Estado argentino es federal. Las provincias son las que tienen el dominio originario de los recursos. Así se dice, porque se dice las provincias son las dueñas de los recursos, no son las dueñas de nada, simplemente ejercen el dominio. ¿Qué significa esto? Legislar sobre los recursos, explotarlos y protegerlos. La primera responsabilidad de las provincias es proteger sus recursos naturales. Si las provincias, como ocurre en todos los países del mundo, cosa que acabo de ver yo en mi viaje a Europa en relación a los incendios, se ven desbordadas o evalúan que no van a poder dar respuesta eficaz, entonces solicitan la ayuda del Estado Nacional. ¿Qué es lo que brinda el Estado Nacional? ¿Eso fue lo que pasó acá en la Argentina? Esto es lo que ocurre en la Argentina, esto es lo que está ocurriendo o lo que ocurrió durante este invierno en el Delta. ¿Qué es lo que ofrece el Estado Nacional? Básicamente brigadistas en un número complementario al que pueden ofrecer las provincias, que tienen que tener brigadistas forestales para poder dar la primera respuesta, y medios aéreos. Los medios aéreos, en términos generales, salvo alguna excepción, son provistos por el Estado Nacional. Esto es lo que hace a la función y a la competencia del Poder Ejecutivo. Pero hay otro poder en el Estado, que se llama Poder Judicial, que se supone que tiene que desplegar las acciones, investigación, sanción, persecución judicial, etcétera, etcétera, para que alguien que hace algo que es ilegal deje de hacerlo, sea sancionado, y eso funciona además
como disuasión para que otros no lo hagan. No lo hagan. Bueno, en la Argentina hoy, dado que la justicia ha sido completamente inactiva en relación al tema de los incendios, la percepción es que cualquiera puede prender fuego y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces se sigue utilizando el fuego o como instrumento de labranza o como forma de abrir caminos para los cazadores furtivos, que lo vemos diariamente en el Delta, o para el avance de la frontera agropecuaria. ¿Qué quiero decir cuando digo avance de la frontera agropecuaria? Muy sencillo. Hoy en el Delta, o mejor dicho, desde 2019 en el Delta, afloran zonas que normalmente están bajo agua. Van, las queman, en general son terrenos fiscales, se prende fuego, se coloca un terraplén alrededor para evitar que el agua reingrese cuando el río recupere alguna vez su nivel, Sí. y entonces tenemos el pasaje casi automático de un humedal, de un pantano, a una tierra seca donde se puede realizar una actividad agropecuaria o inmobiliaria o lo que sea. No quiero ir todavía a Ley de Humedales porque recién hablaste de Francia, vos estuviste hace un par de meses en Francia mirando, trabajando con respecto a los incendios. ¿Qué es lo que te dejó ese viaje? Lo primero que me dejó es que la organización que nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de esta gestión, desarrolló en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, es la que aplica en la mayor parte de los países que tienen este problema en el mundo. Es una organización federal, piramidal, en donde están las provincias o los distritos locales y el Estado Nacional proveyendo cosas distintas y respuestas diferentes y complementarias. Lo segundo es que, indudablemente, tenemos que invertir mucho más que lo que tenemos, porque la desinversión ha sido la lógica en el plan de manejo del fuego de la Argentina. Y no tenemos nada. Francia tiene, por ejemplo, una veintena de aviones hidrantes. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos ninguno. Ok. Y estamos en este momento en el proceso de comprar aviones y comprar helicópteros. Francia tiene 5.000 bomberos profesionales desplegados a lo largo del territorio que está afectado por los incendios, que es el sur de Francia. ¿Y Ni siquiera es nosotros? todo el país. Nosotros podemos calcular que entre el Estado Nacional, parques nacionales y las provincias debemos llegar a 1.000 más o menos bien formados, pero que tampoco son la mayor parte de ellos profesionales. Es decir, tenemos muchísimo trabajo y muchísimo camino para recorrer. Pero creo, y esto es lo importante, que nosotros resolvimos el paso imprescindible para dar ese salto a futuro y generar una política de Estado, que es haber resuelto en este gobierno y con este presidente, o con el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la posibilidad de tener un mecanismo de financiación independizado de la decisión del ministro de Economía, que ahora casualmente es Sergio Massa. Bueno, lo que es la vida, lo que es la vida. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Propusimos un proyecto de ley que se aprobó en diputados y en senadores, por el cual se cobra una alícuota del 3 por 1000 de las pólizas de seguro que se emiten en la Argentina, y eso va derecho a un fideicomiso que solo puede ser utilizado por el Ministerio de Ambiente y para el Plan de Manejo del Fuego, únicamente. Y eso nos da previsibilidad, nos permite invertir, nos permite pedir crédito, endeudarnos, es decir, hacer un montón de cosas que eran imposibles. Creo que la condición necesaria es que entendamos que el problema llegó para quedarse, y que la expresión de ese problema, es decir, la aparición del fuego, no necesariamente conlleva el fracaso de quienes gestionan ese ámbito. Porque de lo contrario siempre vamos a pensar que el Estado está fracasando, y con ese criterio fracasa en Estados Unidos, fracasa, hago la lista de vueltas, Claro. fracasa en todos esos países. La sola aparición del fuego lo que está demostrando es una crisis ambiental y ecológica colosal. No está demostrando necesariamente que los estados estén fracasando, pero sí está desafiando a los estados a que tengan funcionar mejor, claro, cada vez un funcionar mejor mejor. funcionamiento. Ahora vamos un poco hacia atrás con respecto a la ley de humedales. Acabas de contar lo que sucede, como ponen terraplenes alrededor de determinadas tierras que primero las incendian para que sean luego productivas. Hace muy poco se habló de una nueva ley de humedales a partir del COFEMA. Hay mucho rechazo de parte de las ONGs y de otros actores, porque dicen que hay una ley ya, un proyecto de ley ya en el Congreso, que es lo que ellos apoyan. Hay mucho para hablar de eso. Dos aclaraciones Bien. previas. Una, la ley de humedales no tiene que ser un fetiche, no es una varita mágica. No es que el día que tengamos ley de humedales llegó la felicidad y se acabaron los incendios. Punto uno. Punto dos, muchas de las cosas, como lo que vos señalaste recién de los terraplenes, podrían ser perseguidas judicialmente sin necesidad de que haya una ley de humedales. Por supuesto, la ley de humedales va a
Pero un marco, subrayar, claro, a mejorar claro. esa situación. La ley de humedales es necesaria, yo diría es imprescindible, pero vuelvo a decir, no resuelve mágicamente los problemas. Hay una decisión del ministro Cabandier de avanzar con las provincias para tener un proyecto complementario al del diputado Leo Grosso, que es el que tiene todavía estado parlamentario, o se quiere que mantenga su estado parlamentario a lo largo de este año. También creo que hay una decisión política a la cual yo adhiero y adheriría, de que sea cual sea el proyecto, tiene que avanzar. Si es el proyecto de Leonardo Grosso, bienvenido sea, y lo acompañaremos, y le haremos toda la batalla posible para que eso efectivamente sea de tratamiento inminente a lo largo de este año. Ahora, con la misma sinceridad yo te digo, si vos me preguntás si la ley de humedales se va a tratar, yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Todavía hay una percepción, a mi juicio muy equivocada o muy atrasada, de que la ley de humedales tiene el gen de atentar contra el desarrollo productivo, el desarrollo inmobiliario, el campo, etcétera, etcétera, lo que es una barbaridad conceptual, no es así de ningún modo, pero todavía hay muchísimos temores y hay muchos intereses concentrados que prefieren que no haya legislación alguna. Supongo que entre esos intereses concentrados están los mismos que están prendiendo fuego en el delta del Paraná y que se acobachan detrás de vaya a saber uno qué artilugio para no reconocer que siguen utilizando el fuego en circunstancias en las que no debiera ser utilizado. Ahora, particularmente, estás en un ministerio con mucha problemática que atraviesa a otros ministerios. En este caso, la ley de humedales lo está mostrando. De alguna manera, la decisión de ustedes, te hablo en parte del Estado, tocaría intereses ajenos, que es lo que estás diciendo de alguna manera. ¿Qué se hace? Se sigue peleando porque yo no conozco ninguna normativa, ninguna ley, ninguna política en materia ambiental que para conseguir resultados no toque intereses. Y como yo suelo decir, si uno concibe que un gobierno está compuesto por distintos ministerios o espacios y cada uno de ellos genuinamente defiende los intereses de ese sector, el ministro de Agricultura defenderá los intereses del agro, genuinos, y el ministro de Cultura defenderá los intereses de la cultura y así sucesivamente. El Ministerio de Medio Ambiente está para defender los intereses del ambiente, no para hacer una escribanía que legitime modelos de producción que está claramente demostrado que son al menos insustentables. Difícil. Siempre es difícil, nadie dijo que era fácil. Si fuera fácil, la agarraría cualquiera. Gracias, Sergio, como siempre. Un placer tenerte a vos. acá. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El cambio climático está sucediendo y se acelera, dice una señorita de pelo rojo a quien aprecio mucho, Gaby Wiesenthal, aunque no vengo aquí a robarle frases a nadie, aunque también que el cambio climático está sucediendo y se acelera es una realidad insoslayable. Aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, la famosa agudización de los extremos, este fenómeno que provoca que los eventos climáticos y naturales se den con mayor periodicidad y con mayor intensidad. Es por eso que los récords se baten constantemente. Si peligra el equilibrio climático, peligra nuestras actividades cotidianas, la salud, la alimentación, un sinfín de consecuencias negativas que trae aparejado el tan famoso, pero aún no tan atendido, cambio climático. Bien sabido es, porque lo hemos nombrado muchas veces, que una de las maneras más efectivas para combatir y mitigar los efectos del cambio climático es a partir de la creación de áreas protegidas, que resultan clave tanto para las comunidades como para la naturaleza a la hora de la adaptación. Construyen resiliencia, esta habilidad animal que permite a la especie sobreponerse frente a situaciones adversas, ayudan a mitigar los impactos de los eventos de un clima cambiante, además de asegurar los servicios ecosistémicos como alimentos, agua y proteger la biodiversidad.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que empezó su gestión allá por diciembre del 2019, impuso 4 o 5 políticas públicas transversales a la gestión. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, entre otras, y entre las que está la creación de nuevas áreas protegidas, reservas naturales, parques provinciales y parques nacionales. No solamente la preservación y conservación de las ya existentes, sino la intención de crear nuevos parques nacionales con el objetivo de ampliar en un 20% su superficie. Y es en esta línea que debemos destacar y celebrar la creación del Parque Nacional Ancenusa en la provincia de Córdoba, mi provincia, y el Parque Nacional Islote Lobos en la provincia de Río Negro, que conforman a los ya 41 parques nacionales que tenemos en nuestro país, que esperamos, por supuesto, que siempre haya más y más, aunque nunca está de más tomarse un segundito y valorar que aquello que empezó como una política pública a cumplirse, hoy ya se esté cumpliendo. En cuanto al Parque Nacional Islote Lobos, ubicado en la provincia de Río Negro, como dijimos, está emplazado en el centro de Golfo San Matías y 6 islotes rocosos, denominados de diferente manera, dan lugar a este Parque Nacional Islote Lobos que busca preservar ambientes totalmente sensibles que necesitan de un área protegida para su conservación y la de diferentes aves, moluscos, lobos marinos y pingüinos. En cuanto al Parque Nacional Ancenusa, ubicado como dijimos en mi provincia, Córdoba, se trata de la preservación de, ni más ni menos, un sitio Ramsar. Esta lista que integran los humedales de importancia internacional. Un área protegida de más de 600.000 hectáreas, enorme, que incluye a la laguna de Mar Chiquita o al mar de Ancenusa, por eso su nombre, el mayor lago salado de Sudamérica y el 5º a nivel mundial. Además de ser un sitio importantísimo para los amantes de las aves, albergando un 66% del total de las aves migratorias y playeras registradas en nuestro país, el 36% de la avifauna total también de la Argentina y un 85% de las 447 especies de aves registradas en mi provincia, Córdoba. De más está decir, aunque Tommy y Gaby se vayan a enojar conmigo porque después termino viajando solo, que me encantaría conocerlos, en especial al Parque Nacional Ancenusa. Lo importante, igual sabemos, que es poder contar con la noticia de 2 nuevos parques nacionales que ayuden a mitigar todas esas consecuencias que antes nombré que provoca el cambio climático. Lo lindo también es que además del Parque Nacional Islote Lobos y el Parque Nacional Ancenusa, la ampliación del Parque Nacional Predelta en la provincia de Entre Ríos, la ampliación del Parque Nacional Aconquija en la provincia de Tucumán y la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar en la provincia de Chaco, también conforman a esta política pública de creación de áreas protegidas que se propuso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que hoy está cumpliendo. Además, algo que no solo es ambientalmente positivo, sino que también debemos pensar en el impacto turístico y por ende económico que puede tener sobre las comunidades contiguas a los parques nacionales. Y esperamos, por supuesto, de este lado que vos seas ese turista que visite estos nuevos parques nacionales. Que ya no quedan ejemplares en el territorio argentino, pese a que supo poblar los ríos del norte del país. Se la sigue encontrando en la Amazonia, tanto de Brasil como de Perú, Ecuador y Venezuela, aunque su número está menguando aceleradamente. La nutria gigante, también conocida en el norte argentino como lobo gargantilla o ariraí, es un mamífero carnívoro que habita en tierras bajas, tropicales y húmedas de América del Sur. Son animales muy activos, sociables y juguetones, lo que le ha jugado una trampa. Su carácter confiado los hace presa fácil de los cazadores que buscan su piel.
La tala de bosques, la minería a cielo abierto y la contaminación de los ríos hicieron lo suyo para que hoy apenas queden en estado salvaje un par de miles de ejemplares en todo el continente. Si sos docente o estudiante, ya podés ser parte de Ecoaula Digital, la plataforma educativa de la Fundación Ambiente y Medio. En Ecoaula Digital vas a encontrar contenidos creativos, valiosos y aplicables en la educación ambiental, con mucho material didáctico y gratuito. Ya está disponible nuestro curso, El Mundo de la Basura. Una puerta de entrada al conocimiento del mayor desafío ambiental de la Argentina, la gestión de los residuos. El Mundo de la Basura, un curso dinámico y divertido en formato audiovisual para saber más sobre temas como la economía circular, la obsolescencia programada, las 5 R's y el compostaje en casa. Te invitamos a sumarte. www.ecoauladigital.org. La ciudad de Buenos Aires, histórica ciudad costera, ¿vale decir? ¿No vale decir? Bueno, cuenta la leyenda que hace muchos años atrás la gente hasta se bañaba en el Río de la Plata bajando por la ciudad de Buenos Aires. Hoy eso, además de lejano, nos parece imposible. De hecho, la ciudad fue ganándole terreno al río, fue construyendo sobre el río, dándole la espalda, por supuesto. Hoy en día, si bien lo podemos ver, hay pocos lugares a los que podamos acceder al río, pero han surgido algunas cositas interesantes, ya sea la Costanera Sur o donde me encuentro hoy, atrás de Ciudad Universitaria, en la nueva Reserva Costanera Norte. El proyecto para la creación de esta reserva inició en la década de los 80. Pasaron cosas, claramente, y es por eso que se fue postergando su apertura, fueron cambiando los proyectos, pero en el año 2019 se hizo un relevamiento de la zona, se estudió qué es lo que había, y bueno, finalmente en el 2020 se hizo una planificación a 10 años, pero la reserva ya está abierta. ¿Y para qué sirve una reserva? Estarán preguntándose en sus casas. Bueno, tiene un montón de ventajas tener una reserva natural, un área protegida en una ciudad, ya que mejora la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, porque mejora la calidad del aire, mejora la contaminación sonora y visual, tenemos puntos panorámicos. Si hay una crecida, evita que crezca para la ciudad. Obviamente también nos defiende frente a las inundaciones y un montón de otras ventajas. Como les mencionaba anteriormente, esta reserva está ubicada detrás de Ciudad Universitaria. Eso le da una vista panorámica al río, casi 180, más de 180 grados, en realidad no sé cuántos grados son, pero también tiene la gestión de esta reserva que está compartida entre la UBA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para profundizar más acerca de la construcción, de esta cogestión y un montón de temas más, estuvimos hablando con Germán Ausina, el gerente operativo de las reservas de la Ciudad de Buenos Aires. La particularidad que tiene esta reserva, que es la primera reserva cogestionada entre el gobierno de la ciudad y la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de finales de 2019, prepandemia, se empieza a trabajar en lo que es el plan de manejo. Pero lo que es el trabajo más intenso se relegó un poco y la idea es empezar a trabajarlo ahora el segundo semestre de este año en todo lo que es empezar con lo que es la restauración ambiental y recuperación de determinados ambientes que han sufrido un determinado deterioro por el paso del tiempo y la proliferación mayormente de lo que es la vegetación exótica. Y en el caso del humedal, que es el área más importante para recuperar de esta reserva, la acumulación de sedimentos propios de las distintas corrientes que genera el Río de la Plata y acolmatan el ingreso, digamos, al humedal.
La colmatación básicamente es que todos los sedimentos que arrastra el Río de la Plata, como la forma que tiene la reserva, si uno la mira, digamos, cuando ingresa al predio, es como si fuera una media luna, donde lo que es el humedal muere en un sector similar a lo que sería un estuario y no genera una circulación libre de agua. Entonces, en la punta, digamos, del margen izquierdo de este humedal, todos los sedimentos que va arrastrando el Río de la Plata se acumulan en este sector y lo que hacen es tapar lo que se llama el canal de marea. Al no ingresar agua de forma libre, el humedal empieza a perder su característica de humedal y empieza a surgir exceso de vegetación, ya sea tanto como acuática como palustre. Lo que evita justamente es eso y el objetivo primario que tenemos en lo que queda de este año es tratar de recuperar este canal de marea para poder empezar de alguna manera a no depender tanto de que el agua ingrese forzada cuando hay crecida del río, sino que durante todo el año tenga una circulación un poco más libre. Y el otro sector próximo a recuperar es lo que es el pastizal, que es justamente lo que tengo atrás mío en este momento, donde también hemos detectado gran proliferación de especies exóticas como el ricino, el cardo y algunas otras que es una buena época para empezar a trabajarlas. Obviamente todo esto en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. A diferencia de la leyenda que les contaba en un principio, parece que los tiempos han cambiado, porque, como decía Germán, uno de los objetivos principales de la creación de las reservas es poder defender a los ecosistemas, conservarlos, conservar la fauna y la flora autóctona y, en este caso particular, dejar de darle la espalda al río también. Porque el río deja de ser ese ente que está ahí y que no le damos pelota y pasa a ser un objeto de estudio y pasa a ser algo más a incorporar en nuestra vida diaria. Y si hablamos de objetos de estudio, bueno, hay que mencionar que la Facultad de Ciencias Exactas está acá al lado y qué mejor para aquellos futuros biólogos, futuros y futuras investigadoras, que tener el campo de investigación a unos pasos. Creo que eso es una gran ventaja que van a tener todos y todas las estudiantes de esta facultad. Por supuesto que esta reserva está abierta a todo público, cualquiera puede venir a conocerla, a recrearse, a deleitarse con el hermoso Río de la Plata que tenemos y que siempre le dimos la espalda. Así que pueden venir a visitarla, está atrás de la ciudad universitaria, tienen distintos ingresos, los horarios son de 9 a 18 y obviamente si vienen, cuídenla, no dejen basura, así como si generan residuos se los llevan, no hagan fuego, ni ninguna de esas que pueden llegar a hacer alguna persona. Hace algunos años, en el 2019 para ser más preciso, mientras, dicho sea de paso, daba mis primeros pasos con mi querido Ambiente y Medio, nos invitaron a Paraguay a realizar un viaje. La ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira realiza una vez por año un concurso de árboles. Sí, escucharon bien, un concurso de árboles. Un viaje por el interior del Paraguay, por el interior del monte y del bosque chaqueño, en búsqueda de los árboles más longevos, más grandes, históricos de ese país. Una iniciativa muy linda para destacar que por sobre todas las cosas busca conmemorar y darle al árbol la entidad que se merece y sí, por supuesto, señoras y señores, que nosotros también tenemos nuestros colosos de la tierra. Y en esa línea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha ido en estos últimos años destacando a aquellos árboles históricos en hoy un inventario de 450 ejemplares. Árboles que han sido testigos, que han presenciado los acontecimientos históricos más importantes de la historia argentina y, por supuesto, señoras y señores, vamos a estar haciendo ese recorrido, así que sin más, los invito a pasear conmigo por la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de febrero de 1852 fue la fecha en la que tuvo lugar la famosa Batalla de Caseros.
que enfrentó al ejército grande que integraban las fuerzas de Brasil, Uruguay y algunas provincias de la Argentina, lideradas por el no tan querido JJ Urquiza, que enfrentó a la Confederación Argentina que comandaba Juan Manuel de Rosas, quien perdió. Y a partir de esa derrota fue que Juan Manuel de Rosas se tuvo que mudar de este lugar, de los famosos bosques de Palermo que funcionaban antes de la batalla de Caseros como su residencia. Años más tarde, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se tuvo la iniciativa de recuperar este lugar y de conformarlo como un área recreativa para los ciudadanos en donde se prohibiera edificar. Fue entonces Vicente López y Planes que bautizó a los bosques de Palermo como su real nombre lo indica, el Parque 3 de Febrero, en conmemoración a la batalla de Caseros. La inauguración del Parque 3 de Febrero, en manos de Domingo Faustino Sarmiento, tenía fecha para el 12 de octubre de 1874, pero la cosa se demoró y no le quedó más remedio que posponerlo para el año siguiente, ya iniciado el mandato de presidente de quien fuera su ministro de Educación, Nicolás de Avellaneda. Entonces, un año después, el 11 de noviembre de 1875, fue el día de la inauguración del Parque 3 de Febrero, aunque con una cosa insólita, un conflicto de intereses, una lucha de poder, un duelo botánico entre Nicolás de Avellaneda y Domingo Faustino Sarmiento. La inauguración del Parque 3 de Febrero, también conocido hoy como los Bosques de Palermo, el 11 de noviembre de 1875, constaba en la plantación de un árbol que funcionara como emblema o símbolo del parque. Ahí es donde entra la lucha de poderes entre Sarmiento y Nicolás de Avellaneda por quién plantaba el árbol y qué tipo de árbol era. Una cuestión absolutamente caprichosa. Sarmiento quería plantar un arrayán, el mismo que se había hecho traer de Chile, mientras que Nicolás de Avellaneda quería plantar una magnolia recomendada por la primera dama, Carmen Nóbrega de Avellaneda. Ninguno de los dos cedía, caprichosos ellos, como acabo de decir, hasta que el primero que cedió fue Sarmiento, que dijo, ok, no voy a ser yo quien lo plante, pero sí o sí tiene que ser un arrayán. Nicolás de Avellaneda no cedía hasta que finalmente lograron caprichosamente decidir que se plantaran los dos. Pero Nicolás de Avellaneda fue quien más ganó en esta situación porque la magnolia se plantó en el lugar donde se iba a plantar este árbol insignia. Esta cuestión de la que solemos hablar, de árboles o plantas nativas, olvídate, no entraba bajo ningún concepto en consideración de estos dos muchachos, que finalmente ganó Nicolás de Avellaneda, porque ahí atrás tenemos la magnolia. Hoy, 150 años después, casi 150 años después, vivita y coleando, mientras que el arrayán de Sarmiento no pasó de los 100 años. Así que hemos de decir que Nicolás de Avellaneda tenía un poco más de razón. En el año 1883, el entonces intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, mandó a colocar a los costados de la avenida Sarmiento, donde me ubico y donde también se ubica el planetario, una serie de hileras de palmeras tropicales, para cumplirle el gusto, el deseo a quien entonces fuera el expresidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento, la que también se bautizó como la Avenida de las Palmeras. La cosa no funcionó muy bien porque las palmeras no pertenecen a esta región, no se adaptaron ni al clima ni al terreno, y lo que uno podía observar en la avenida Sarmiento era una suerte de columna con un penacho de 4 o 5 hojas marchitas que no decoraban en absoluto la avenida Sarmiento. El siempre necesario y destacado ingenio popular bautizó a la avenida Sarmiento como los plumeros o las escobas de Sarmiento, o la avenida de las escobas. Algunas palmeras se han ido cayendo, se han reemplazado por algunos plátanos, y lo que hoy observamos en la avenida Sarmiento son algunos vestigios de esas palmeras que plantó Torcuato de Alvear y algunos plátanos que también le dan alergia a mi amigo Tommy.
Dentro de la categoría árboles históricos, estos árboles relacionados con acontecimientos o personalidades de nuestra historia nacional, podemos encontrar también a la palmera de Avellaneda. Esta palmera alta, larga que vemos a mi espalda, que tuvo su ubicación original en el centro del patio de la casa de Nicolás Avellaneda, y debido a la enfermedad que sufrió el expresidente en sus riñones, decidió donar a esta palmera a la ciudad de Buenos Aires con destino a lo que entonces serían los nuevos jardines de Recoleta, lo que hoy específicamente es la plazoleta San Martín de Tours, enfrente de Plaza Francia. Y aquí está entonces la palmera 150 años después, observando cómo todo a su alrededor fue cambiando, pero ella sigue ahí, firme. Damas y caballeros, les doy la bienvenida al árbol número 1, el ceibo de Jujuy. Un ejemplar que fue plantado en la reinauguración de la Plaza Lavalle, donde me encuentro, Tribunales, una de las zonas más lindas de la ciudad, a mi criterio, que hasta entonces se llamaba Plaza del Parque. Fue entonces, en el año 1878, que el señor don Torcuato de Alvear, miembro por entonces de la Comisión de Fomento, plantó este añejo árbol que ha soportado todas las transformaciones que ha sufrido su entorno, como vemos, como así también ha padecido algunas malas prácticas hoy consideradas como inapropiadas para la arboricultura, lo que provocó una gran pérdida de madera en el interior del tronco. Los motivos de su inclinación se desconocen por completo, tal es así que uno puede observar fotos de mediados del siglo XX y va a poder observar al ceibo de Jujuy torcido. Aún así, y a pesar de todo lo que acabo de contar, sigue floreciendo y sigue fructificando en los veranos, y el actual sistema de apuntalamiento, como vemos, fue diseñado para ofrecerle un soporte mecánico al árbol en función de una moderna gestión de riesgo del arbolado patrimonial. Si uno toma como ejemplo a la ciudad de Berlín, en Alemania, va a poder observar que todos y cada uno de los árboles de esa ciudad están identificados. Si uno va a poder ver que todos y cada uno de los árboles tienen una plaquita que te dicen el tipo de árbol, de cuándo es, la especie, el tamaño, todos los datos que tienen relevancia para una especie de árbol. Aquí en la Argentina no tenemos un inventario completo de todo el arbolado urbano, pero sí de los árboles históricos de los que estoy hablando. Y estamos ni más ni menos que en el número 1. Por eso, al principio, les daba la bienvenida al árbol número 1. Y aquí está entonces la placa donde podemos observar los datos de los árboles. Si hablamos de la importancia que tiene el árbol dentro de un ecosistema, también debemos hablar de la falta que hace cuando no hay un árbol o de la falta que hace cuando podan o cortan un árbol. Y es por eso que existen diferentes ONG, como por ejemplo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, o distintas organizaciones que buscan lograr evitar que se sigan podando y se sigan cortando los árboles, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema de la Justicia, en concordancia con esto, dejó firme la medida cautelar que prohíbe la poda y el corte indiscriminado de los árboles, es decir, que la Corte pide que la corten, pero en serio. Feo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico... Basta. Porque la cuestión es que en 1932 la Asociación Cultural Sanmartiniana plantaba este ejemplar conocido como el pino de San Lorenzo. Un retoño del original que estuviera emplazado en el convento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, cuando en 1813 San Martín y su ejército derrotaban a los españoles en la batalla, adivinen cuál, de San Lorenzo. Y aquí estamos entonces al tope de las barrancas de Belgrano, uno de los parques más lindos de la ciudad de Buenos Aires, con sus famosas barrancas, por supuesto, estos terrenos irregulares, la glorieta, distintos árboles, distintas plantas y, por supuesto, el pino de San Lorenzo, que en su esencia y en su haber sido protagonista de una de las batallas más trascendentales de nuestra historia. Así que continúen ustedes la marcha de San Lorenzo.
El algarrobo de Pueyrredón, que tenía el mismísimo Pueyrredón en su quinta en San Isidro, del que se dice que bajo sus copas hablaban San Martín y Juan Martín de Pueyrredón sobre las batallas libertadoras que se avecinaban, hoy ubicado en la Plaza Pueyrredón, en el barrio de Flores, lógicamente. También tenemos las Magnolias del Protomedicato, esta escuela de medicina pionera que funcionaba en Buenos Aires hace muchos años atrás. 2 ejemplares hoy ubicados en la escuela Rawson, en mi querido barrio de San Telmo. Y también un ejemplar de Ibirapita Retonio, del que plantó el mismísimo José Gervasio Artigas durante su exilio en Asunción. Es decir, montones de ejemplares de árboles históricos, 450 como dijimos antes, que uno puede ir visitando, recorriendo en nuestra loca, pero siempre linda ciudad de Buenos Aires. Así que si un sábado te levantás a la mañana y no sabes qué hacer, no el domingo a la mañana porque tenés que ver Ambiente y Medio, puede ser el domingo a la tarde, sino el sábado, se levanta un integrante de la casa y dice, che, ¿qué hacemos hoy? Ya sé, vamos a hacer la recorrida de árboles históricos. Hemos hablado en Ambiente y Medio a lo largo de todos estos años acerca de la importancia de la alimentación. Yo he recomendado también documentales respecto de algunos tipos de alimentación, pero hoy les tengo otro documental más. Se llama The Need to Grow, la necesidad de hacer crecer vendría a ser en este caso, porque habla de la importancia de los alimentos y cómo a lo largo de los años fueron perdiendo sus valores nutricionales originales. Esto es debido a el uso excesivo de los suelos, los pesticidas, agrotóxicos y todas estas cosas que ya conocemos, ¿no es cierto? En el documental se cuentan distintas historias, hay distintos protagonistas y, por ejemplo, hay una protagonista que es una niña de 8 años, la cual sino que quiere cambiar la forma de producción de galletitas de las Girl Scouts, porque las hacen con productos muy procesados, con productos malos, y ella quiere cambiar esa forma de hacer las galletitas para vender. Muy interesante esa parte también. Y otra cosa que nos recomienda y un tema que aborda el documental es sobre la importancia de poder cultivar nuestra propia comida. Cultivar alimentos en nuestras casas. Podemos ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no es cierto? Podemos empezar, por ejemplo, con plantas aromáticas, romero, albahaca, alguna que otra especia para usar. También podemos empezar a cultivar huertas, ya sea lechuga, zanahoria, morroncito, tomatito, lo que vaya surgiendo en nuestro balcón, patio, terraza o incluso adentro de nuestras casas. De eso es lo que habla el documental, de cómo nosotros, para las generaciones futuras, debemos empezar a incorporar estos hábitos para que la alimentación sea más sana. Ya saben, The Need to Grow. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Tenemos un montón de contenido, además de lo que hacemos en el programa, por supuesto. Y si quieren volver a ver los programas enteros, los pueden ver en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube, que no solamente subimos todos los programas completos, sino que también subimos informe por informe y está espectacular. Así que suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos la próxima semana.